una transformación. O sea, es un proceso. Muchas veces yo converso con, a veces aquí vienen a jugar los muchachos, yo converso con ellos, converso con algunos adultos a veces, y ellos me dicen, no, yo tengo muchas cosas malas y por eso yo tengo que arreglar mi vida para entonces ir a la iglesia. Yo digo, no, así no es. Tú tienes que ir como tú. A veces me dicen, no, yo tengo un pantalón corto, yo no puedo entrar a la iglesia. Vaya así, entre, escuche. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante usted va a comenzar un proceso. Entonces ese proceso al que se llama la santificación. Amén. Pero el Señor dice en Efesios algo que me llama la atención y algo muy importante y algo que nos debiera de alegrar demasiado. Que dice que el Señor nos escogió nosotros antes de la fundación del mundo. Amén. Yo siempre me pregunto, ¿dónde estábamos nosotros antes de la fundación del mundo? Muchas veces nosotros decimos, yo nací porque mi papá y mi mamá pues planearon y tuvieron un hijo. Pero dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, que ya existía y lo más importante que sigue diciendo, y dice que es para ser adoptado. O sea, que ni siquiera Jesucristo había muerto, porque obviamente en la fundación del mundo no estaba. Pero aún Jesucristo no había muerto por nosotros y ya Dios nos había escogido. Aleluya. Amén. Entonces, yo medito en esa palabra y digo, quizás yo, pues mi testimonio no es un testimonio de que anduve mucho en el mundo, pero sí me descarría un poco, unos 2, 3 años. Pero una vez se dice, quizás yo hice esto, yo hago esto, yo no puedo servirle a Dios. Pero ya Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿a qué vamos? Eso somos nosotros, pero si nosotros como líderes, porque somos puros líderes y pastores los que estamos aquí, vemos a una persona quizás borracha o quizás indigente o en las peores condiciones, y uno dice, no, ese no, yo mejor le hablo a este que se ve como más serio, como más que puede tener fundamento. Pero ¿quiénes somos nosotros para saber quiénes son los que Dios escogió? ¿Amén? Si nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para hacernos, o sea, agradable y perfecto, como dice la lectura, pero para adoptarnos como sus hijos. O sea, así como nos escogió usted, me escogió a mí y escogió a muchas personas que todavía nosotros no sabemos a quién Dios ha escogido. Entonces, la santificación dice que es la transformación, el proceso de llegar a ser más santo, más como Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Entonces, esta es una palabra que usted tiene que entender, como decía el pastor Alcide en el mensaje que explicó el pastor Alcide, y él decía, ¿de qué parte está cogiendo? ¿Por qué le digo? ¿Por qué se lo menciono? Pues porque esa es la transformación. Puedes ser pastor, puedes ser líder, y Dios no es que no te escogió, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Pero todavía hay cosas que debemos seguir corrigiendo, cosas que debemos seguir aprendiendo. Sí, Señor. Yo escuchaba a la hermana Joana cantando, yo escucho, todos aquí cantan, y yo digo, esa virtud, ese don todavía no se ha desarrollado en mí, pero quizás algún día, amén. ¿Pero por qué? Porque uno sabe que uno va en un proceso. Hermano Gutiérrez estaba hablando y cantaba yo. Este canta, predica. Yo digo, yo solamente predico. ¿Amén? Usted me lleva a evangelizar y yo digo, hay poco, porque hay gente que va a evangelizar y eso tienen palabras y saben cómo llegar. Y yo digo, pero son cosas que uno va desarrollando poco a poco. Entonces, así mismo como en el ministerio te va desarrollando, así mismo hay cosas que vamos corrigiendo día tras día. Amén. Cosas que vamos aprendiendo a hacer o a obedecer la palabra de Dios. Entonces, por eso es la santificación. Es un proceso que no se termina. Muchas veces uno no se termina hasta que usted no muera o el Cristo venga. Y muchas veces uno piensa, no, ya yo como soy pastor, ya llegué aquí. No. Yo soy un pastor predicando, yo no sé dónde era, pero me viene esa palabra a la mente. Y él decía, ¿cuál fue el error o qué fue lo que pasó con Satanás? Y decía, la altivez. Entonces, el mensaje del pastor Alcide decía, una raíz brote. O sea, no existía. Brota, algo que vuelve a nacer, algo que no estaba. Entonces, por eso es importante la santificación y nunca termina. ¿Por qué? Porque usted comienza hasta que llegue, dice, amén, a la plenitud de Cristo. Muchas veces nosotros decimos, yo sé que está bien, que muchas veces lo he dicho. Uno dice, no me mires a mí como pastor, mira a Jesús. Pero el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Entonces, si la persona, si la oveja no te puede mirar a ti
Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si se supone que tenemos si no hemos llegado, tenemos que llegar a un nivel. Entonces el apóstol Pablo decía, se imitó de mí como yo de Cristo. O sea, ya él imitó a Cristo y Cristo está reflejado en él. Por eso yo quiero leer un texto en Mateo 26, 73. Dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Esta palabra, o Pedro, a mí yo tengo una admiración muy grande sobre el apóstol Pedro. Mucha gente, yo he escuchado pastores predicando, lo critican y dicen: Pedro, tengo a Jesús, esto, yo no voy a ir por ahí. Pero Pedro, para resaltar, pues Pedro fue el único hombre, después, humano, que caminó por el agua, no ha visto otro. Pero aquí Pedro niega a Jesús. Tenía Pedro quizás, vamos a decir, 2 años y medio o 3 años de caminar con Jesús. Vamos a decir 2 años, tenía un tiempo de que caminaba con Jesús, escuchando a Jesús, defendía a Jesús y estaba tan convencido, quizás como cualquiera de nosotros, de que nada nos apartará de él. Pedro le dijo al mismo Jesús: yo no te voy a negar. Pero lo que me llama la atención no es tanto eso, sino que Pedro está sentado, dice, junto a una fogata, y la gente comienza a decir: tú te pareces. ¿Qué veían? Y yo analizaba en este texto y digo: ¿qué veían las personas en Pedro que veían a Jesús? Si en aquel entonces se dice que toda la vestidura prácticamente era igual. El hombre andaba era como un traje, como una túnica, y la mujer también, pero casi todos vestían igual. No es como ahora que la ropa casi todas son diferentes. Pero la gente veía en Pedro algo diferente. Entonces, yo medito esa palabra y yo digo: Pedro negó a Jesús. Si así lo negó, yo no sé por miedo a qué, si Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja. Yo no sé qué era lo que miedo, a qué Pedro le temía, si era la muerte. Pero negó a Jesús, pero a un nivel de que las personas veían prácticamente que él era uno de ellos. Entonces yo digo, nosotros veámonos en un espejo, si las personas realmente están viendo a Jesús en nosotros. Ese es el proceso de la santificación. Que usted comience, está bien, usted comenzó bajo, pero tiene que avanzar. Amén. Y ahí es que está el detalle. Que muchas veces nosotros decimos: no, yo aquí y aquí, y pasan años y usted no avanza de ese nivel. ¿Por qué? Dice que el ministerio de Jesús es que él predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Amén. Nosotros tenemos que llegar a esta plenitud. Amén, amén. Amén. Yo digo, yo más o menos, yo me gusta más la enseñanza, más o menos yo enseño, predico, tengo que llegar al siguiente nivel. Amén. Tengo que pasar, no sé cómo, en ayuno, oración, no sé cómo, pero tengo que pasar, porque era el ministerio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros debiera inspirarnos. Pero le recuerdo a Pedro está en el nivel de que él niega a Jesús. Porque llega después, dice la Biblia, que después con el tiempo, pues Pedro dice: ni siquiera soy digno de morir como murió maestro. O sea, fue cambiado, eso que le faltaba fue transformado. Y ese temor se fue. Pero en este momento estaba reflejando a Jesús. Pero aún así lo negó. Yo digo muchas veces, o sea, nosotros quizás ni lo reflejamos muchas veces. Entonces, si ni lo reflejamos, con más razón lo estamos negando. Porque si Pedro, que lo reflejaba, decía: no, y tuvo que decir. Entonces comenzó a maldecir. ¿Por qué? Porque la gente decía: tu manera de hablar te descubre. Amén. No era que él estaba diciendo: yo soy cristiano, no, él no quería que nadie supiera, pero su forma de hablar normal, como cualquier persona, lo descubría que tenía algo diferente. Amén. Que había algo en él ahí, que había aprendido algo. Sí, Señor.
Y entonces él por eso comenzó a maldecir. O sea, como quien dice, comenzó a tratar de ocultar eso, pues. Como cambiando su vocabulario, por decirlo así. Comenzó a cambiar su vocabulario para que la gente creyera realmente, porque ya la gente casi estaba convencida de que él era. Pero estaba negando. Amén. Gloria a Dios. Dice, ya me queda media hora, hermana Sara. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios nos escogió. Amén. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero lo importante, cuando te va a llevar la gente, Dios, sí, porque es que tengo unos puntitos anotados ahí, los cuales me gusta no pasarlo por alto, porque a veces cuando no predico con la gente, se me olvidan esos puntos y después cuando llego al cuarto, no prediqué, no dije. Entonces, dice que lo primero que Dios hace cuando escoge es que separa. Sí, Señor. Si nosotros ya somos líderes y somos pastores, ya tenemos que saber que ya nosotros estamos separados. Pero ¿para qué Dios separa? Quiero darles unos ejemplos. Dice, la Biblia comienza diciendo, Dios separa el cielo de la tierra, Dios separa la luz de la tiniebla, Dios separa el día de la noche. Sí, Señor. O sea, compara el día, la luz, como por decir, la iglesia de Dios y el mundo. Hay una separación, tiene que haber una separación. Sí, Señor. Tiene que haber, como siempre le digo a la iglesia, una diferencia. Amén. Yo no sé cómo tú vas a marcar la diferencia. Si es como Pedro, que hasta con el hablar ya cambiaba la diferencia. O es con tu vestidura, no sé con qué, pero tiene que haber una diferencia. Sí, Señor. Una separación. Amén. Entonces la palabra dice que lo interesante es que Dios dice, separó la luz de la tiniebla, separó el día de la noche. Nunca dijo destruyó la noche, ni tampoco destruyó la tiniebla, sino que separó. Asimismo, o sea, Dios nos escogió, nos separó a nosotros. Amén. Nos escogió. Pero el pecado continúa. El pecado no fue destruido. El pecado está todavía ahí. Pero nosotros tenemos que estar, ¿qué? Separados. Separados. Y yo he escuchado personas, hasta pastores, decir, somos pecadores. No puede ser. Nosotros éramos pecadores. Sí, Señor. Pero ahora somos hijos de Dios en una transformación. Amén. Por eso que usted dice, sí, pero es que yo tengo este defecto, quizás yo fallo en esto, quizás yo me airo, quizás yo hago esto, quizás... Sí, porque estás en un proceso de transformación, pero ya no eres esclavo del pecado, ahora eres hijo de Dios. Amén. Pero ¿por qué nosotros muchas veces decimos, yo soy pecador? Porque queremos quedarnos ahí. Sí, Señor. Porque queremos que si nos venga así, no es porque somos pecadores, es que somos débiles. No, ahí le dice en una parte, el débil diga ¿qué? Fuerte soy. Entonces, o sea, que Dios ya nos dotó, ya Dios nos dio todo para nosotros triunfar. Amén. Nos toca a nosotros ponerlo en nuestra mano. Entonces la palabra del Señor dice que lo primero que hace es separar. Entonces ya estamos separados, ya estamos escogidos, pues. Separados. Amén. Escogidos, pues. Pero después que nos escoge, nos consagra. Amén. Como decía el pastor acerca de David, amén. David fue escogido, consagrado para Dios. Samuel aún más, porque desde que tenía 3 años fue llevado y escogido, consagrado. Entonces, ¿qué? Sí, ya fuiste escogido, ya fuiste llamado, pero ahora necesitas pasar un proceso de consagración. Amén. Un tiempo, como decía el pastor, ya muchos no quieren ayudar. Yo ponía mi estado y varios pastores vieron mi estado. Yo le mandé a varios pastores, les mandé la invitación de la ayuda. Algunos me decían, nosotros vamos a ver por ahí. Yo de repente voy. Pero es porque, muchas veces el ayuno en sí no nos va a gustar a nosotros, nuestro cuerpo. Pues. Porque a nosotros nos gusta desayunar, no sé qué usted desayuna, dándose café, no sé. Pero, amén. Y un ayuno hasta las 3. Yo a veces hablaba aquí en la iglesia, nosotros a veces a las 12. A veces el ayuno empieza a las 9, a las 12 y ya la gente ya no quiere mucho. Y yo le digo a los hermanos, pero muchas veces, los hermanos a veces, muchas veces mi mamá dice, no, yo hoy no voy a desayunar.
trae por allá en la casa sin ayunar, me tomo una taza de café. Y ya pasa todo el día hasta las 12 normal. ¿Y por qué en la iglesia un ayuno nomás de 9 a 12 y ya usted está? A veces, o sea, son cosas que uno puede pasar de ahí. Sí, Señor. Uno puede ir acostumbrándose. Cuando mi tierra, cuando mi tierra va a pasar, estaba en ayuno 3 días. Yo digo, pastor, yo estoy ayuno. Yo sí he ayunado desde la mañana hasta las 9 de la noche. Y he despedido, pero continuar en la noche hasta allá. Pero es un nivel que voy a llegar, mi hermano. Amén, amén. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar con esa mentalidad. No lo hago, también no lo ha hecho. Pero quiero pasar allá. Amén. Quiero ir como hago. Quizás llegue tambaleando, pero quizás no sé cómo. Pero que uno tenga la disponibilidad. Porque yo he entendido en la Biblia que lo que Dios necesita de nosotros es que nosotros queramos. Así es. Es lo único que necesita. Sí, Señor. Que usted quiera ver su disposición. Que usted diga, Señor, aquí estoy. Porque ahí entonces comienza la consagración. Ahí comienza a pasar tiempo con Dios. Yo le digo porque, pues, mi testimonio yo nunca lo he contado, pero mi testimonio es así. Yo no sabía absolutamente nada. Y todos los demás esperaban y pensaban que estaba él, que estaba Eliezer, estaba Marcial. Marcial y mi hermana que está por allá. Ella predica mejor que yo. Estaba mi mamá, estaba Seferino. Cualquiera podía continuar. A ver, ¿por qué me temblaba la mano antes? Porque yo nunca pasaba adelante. Aleluya, amén. Yo le decía a mi papá, yo soy cristiano, sí, pero yo le ayudo allá. Yo como Brasil, yo puedo chapear, todo allá. Pero en el altar yo no sé hablar. Yo no puedo. ¿Amén? Gloria a Dios. Y vamos, está bien. Pero cuando vino el Espíritu Santo me dijo, entonces yo le tuve que decir a Dios un día, yo no sé hacer nada. Si usted dice que soy yo, pues yo lo voy a hacer. Porque yo primero decía que no, pero un día escuché una voz que me dijo, acuérdate que yo también desecho al que no quiere. Amén. Cuando yo escuché esa voz que me dijo, acuérdate, porque yo sé que el rey Saúl fue desechado y ya no pudo hacer más nada. Cuando yo escuché esa palabra, dije, Señor, bueno, yo no es que no quiero, Padre, sino que yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces el Señor dijo, y aquí estoy, a veces hay cosas que pues tengo que... Amén, amén. Pero sé que estoy en el proceso de la consagración. Yo sé que estoy en el proceso de ir corrigiendo y mejorando y Amén. aprendiendo. Amén. Muchas veces quizás cuando ustedes dicen, a ver, cante, yo no es que no quiero, sino que sé que todavía no se ha desarrollado. Amén. Pero yo sé que es un proceso. Me goza cuando yo escucho a un pastor como el pastor Jaime, los pastores aquí que han tenido desde 25 años para arriba, y yo, mantenerse. Yo llevo quizás 4 o 3 años y a veces pienso que el Señor que si yo voy a ser la pastora que mande a alguien para acá, porque yo no puedo. ¿Amén? Ahora estar 30 años, 25 años, sé que no es fácil. Yo le digo la verdad, yo muchas veces, y eso que tengo el apoyo de la familia y estoy aquí, yo le digo aquí es fácil ser cristiano. Porque aquí cualquiera dice, esa palabra no. Esta cosa acá, o sea, ya si uno se desvía porque uno quiere, pero aquí pues por aquí vivimos casi todos, estamos juntos ahí, todos somos cristianos, tú no escuchas a uno borracho, tú no escuchas a uno diciendo la palabra sucia, o sea, entre todos es fácil, pero el problema es cuando uno sale para afuera y todas esas cosas. Pues. Sí, Señor. Pero yo le digo, quizás muchas veces he estado aquí de viejo predicando, y yo miro abajo y no sé ni cómo yo estoy parado, sino porque Dios es el que me tiene agarrado, porque si no fuera Él, ya hace rato yo le hubiera dicho, yo no puedo, ¿ves? Amén. Por eso que me gozo cuando yo escucho que alguien tiene tantos años. También igual que cuando yo decía, a veces la gente dice, oh, pero tu papá murió cristiano. Y yo, no, él ganó, él no perdió. ¿Por qué? Porque yo sé que morir manteniéndose en el evangelio es un privilegio. Porque Sí, Señor. lo lograste. Ya tú estás seguro de que nadie te va a sacar de ahí. Amén. Ya estás allá en la eternidad, tienes lo que anhelamos, porque todos anhelamos la salvación. Y nosotros aquí no estamos que no sabemos un día. Amén. Si nos descuidamos podemos caer, si nos descuidamos podemos fallarle al Señor. Tenemos que andar cuidadosamente, dice la palabra del Señor, y que está firme, mire que no cae. Amén, amén. Entonces, por eso la palabra del Señor nos separa y nos llama a una consagración. Como decía el pastor, como usted pasa más tiempo en la iglesia, usted pasa, esa es la consagración, usted pasa tiempo con Dios, difícilmente usted cae. Pero cuando usted comienza a ocuparse en otras cosas y a descuidarse un poco, ahí entonces se puede filtrar. Sí, Señor. Amén. Entonces esa es la consagración. Entonces, Dios, ¿para qué nos escogió? Para ser sus hijos. ¿Pero qué tenemos que hacer aquí? O sea, reflejar, ver que
a ganarse a otra alma, a hacer que el ministerio de Dios crezca aquí en la tierra. Amén. Para eso Dios lo escogió, para eso Dios lo consagró. Pero hay varias citas, pero si le leo la cita, se entiende y ya no me quedan 20. Y es para que el hermano ore, así que no me quedan 10 a mí. Así que termino con el último punto que dice llenar. Amén. Amén. Dios nos separa. Después que nos separa, nos consagra. Y después nos llena. Amén. Yo he visto hermanos que aceptan al Señor Jesucristo y a los 2 meses ya sirven. Gloria a Dios. Su proceso fue rápido. Pero a veces hay unos que pues tenemos que pasar el tiempo de consagración un buen tiempo. Hay unos que deciden apartarse e irse al mundo, pero de allá vienen con una enseñanza. Sí, ¿Por qué? Señor. Porque fueron allá a experimentar y no les fue bien. Porque, digamos, el pastoral me dice en su testimonio, pues él se apartó, tomó, fumó, y él puede hablar de eso a alguien que está pasando por eso. Yo nunca, pues la obra de gloria de Dios, nunca tomé, nunca fumé, aunque estuve un poco apartado, nunca me drogué, nada de eso, aunque no, la veía así en mi cara, y yo dije, no, eso no, o sea, eso no me atraía. Entonces, ¿qué? Mi testimonio es para aquel joven que está naciendo en el Evangelio. Que yo le puedo decir, sí, tú te puedes mantener, porque yo fui Amén. cristiano y nunca probé eso. Amén. Entonces yo he entendido que cada persona vive un proceso para ganarse otras almas por el mismo camino, por la misma Amén. área suya. Amén. Sí, El que se Señor. apartó, yo no lo voy a, nunca lo voy a menospreciar, al contrario, tuvo un privilegio que se apartó y volvió, y no cualquiera vuelve. Eso que se aparta y nunca más vuelve. Sí, Señor. Entonces ese que volvió pues aprendió algo allá para enseñarlo, para ganarse a otras personas por las mismas cosas que está pasando. Entonces, eso yo lo tomo como llenar. Tú te consagras dependiendo de cómo Dios sea tu proceso. Te consagra, entonces te llena de algo que tú tienes para dar entonces. Amén. Tienes que tener algo para dar, algo para darle a las demás personas. Porque dice la Biblia que Dios nos escogió para que nosotros nos usemos el nombre. Muchas veces nosotros, bueno, aquí somos líderes y pastores, pero muchas veces cuando no somos, creemos que el que tiene que evangelizar solamente son los pastores. Que no, eso no es para mí. Yo les digo hasta a los niños, les digo, no, su deber, usted lo hace o no lo hace, pero su deber es que usted hasta la escuela convierte de Dios a los demás compañeros. Sí, no, Señor. porque no tiene nada que ver. Tú eres hijo de Dios. Amén. Tú eres escogido de Dios. ¿Para qué te escogió Dios? Ah, porque estés salvo. No, Dios te escogió para una misión, para cumplir algo aquí en la tierra. Entonces, esa es la santificación. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no soy santo. O la gente dice, ¿y qué? ¿Se cree santo? Pero la Biblia dice que es un proceso. ¿Amén? Es un proceso. Y como decía la pastora antes, en 1 Pedro 16 dice, sé santo porque yo soy santo. O sea que sí llegamos a ese nivel. Amén. ¿Cuándo? No sé. Eso Amén. sabe Dios. Dios sabe cuándo va a llegar cada uno. Gloria a Pero Dios. lo que sí sé es que es un proceso y que tenemos que llegar ahí para poder entrar. Tenemos que llegar a esa plenitud para poder llegar a la vida. Muchas veces, pues, descuidamos cosas importantes por enfocarnos en cosas que no son importantes. Sí, Señor. O sea, o quizás no es que no sean importantes, sí son importantes también, pero descuidamos cosas quizás que uno llama como pequeñas. ¿Por qué? Porque anoche predicaba en el culto y la enseñanza trataba de Santiago 1:19, que el pastor Natalio mencionó varias veces, que decía ser hacedor de la palabra de Dios. Sí, Y el Señor. tema era, Dios, que seamos prontos para oír y para obedecer la palabra de Dios. Amén. Para oír, prontos para oír y para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted es pronto para oír y para obedecer, usted va a poder cumplir la palabra de Dios. Usted escuchó algo y lo que usted escuchó en el culto, usted lo puede poner por obra. Y muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, sí, bonito mensaje, oh, qué palabra, pero nos vamos y no la ponemos por obra. Y dice Dios casi no es. Entonces, ¿cómo comenzamos? Poniendo por obra lo que escuchamos. O lo que leemos, porque nosotros leemos y escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué le digo que esas cosas así? Porque hay yo creo que es en Mateo que dice, en aquel día le diría apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Y quiénes eran esos? Dice que echaban fuera demonios, que sanaban enfermos. Así es. Y yo me pregunto, ¿cómo esa persona, o me preguntaba en aquel entonces, puede echar fuera un demonio? Y Dios decía, apartado de mí, hacedor de maldad. Y dice una palabra, es que Dios respalda su palabra. Sí, Señor. Entonces muchas veces uno se basa, y no, yo me puse la mano y el demonio fue expulsado, entonces yo estoy bien, ¿no?
Tú te conoces, como decía el pastor. Tú sabes cómo tú estás. Amén. Eso sucede porque Dios sigue respaldando su palabra. Sí, Señor. Pero tu vida, tu relación para tu alma, tú tienes que saber cómo estás con Dios. Y basarte viendo cómo estás tú delante de Dios. No por los milagros, por las cosas, porque Dios sigue respaldando, Dios sigue haciendo, porque Dios es Dios. Sí, Señor. Él quiere que una persona se salve o una persona se liberada y siga hasta las piedras hablando. Pero lo que nos va a ayudar a nosotros a heredar la vida eterna, a ser salvos, es saber cómo nosotros estamos y corregirnos. Sí, Señor. Amén. Bueno, este es el mensaje de esta noche, de esta tarde. Amén. Que el Señor le bendiga y démosle gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre Celestial, en este momento, mi Dios amado.